Buenas tardes, hermanos, bienvenidos nuevamente al culto de adoración a nuestro Señor de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Es un gozo estar con ustedes nuevamente para poder escuchar la palabra de Dios que nos tiene el día de hoy en manos de nuestro querido pastor.
Les agradecemos enormemente que se tomen este tiempo para estudiar las palabras junto con nosotros y sigamos con este culto, con estas hermosas alabanzas de la Iglesia Bautista Oreb de México, que nos permite utilizar. Alabemos. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. Silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con él quiere andar, su mirada eleve, por Dios Entró despacio en la arena, con más amor que temor, y mientras todos gritaban oró. Un pulgar hacia el suelo, un grito desató, y en su pecho un suspiro se oyó. Las fieras confundidas, los hombres temerosos, se detuvieron ante aquel gigante. El morbo y la pasión, la chusma quería ver sangre de un santo y lo logró. Morir por Cristo no es morir, es vivir realmente, es vivir. Verter la sangre en la arena, dejar tu huella en el tiempo, tocar con ella otras vidas.
decir creo en Cristo en medio del dolor. Morir por Cristo no es morir, es vivir realmente, es vivir. Verter la sangre en la arena, dejar tu huella en el tiempo, tocar con ella otras vidas, decir creo en Cristo al morir. No temas al león, tampoco al gladiador, el fuego de enero no quema. Enciende tu valor, recuérdate campeón, si un día caes Él te lleva. No pienses en volver, que el sol te dé en la frente y eleva tu oración. Y adelante, adelante, adelante. Morir por Cristo no es morir, es vivir realmente, es vivir. Verter la sangre en la arena, dejar tu huella en el tiempo, tocar con ella otras vidas, decir creo en Cristo en medio del dolor. Morir por Cristo no es morir, es vivir realmente, es vivir. Verter la sangre en la arena, dejar tu huella en el tiempo, tocar con ella otras vidas, decir creo en Cristo al morir. Entró despacio en la arena, cantando una canción, fue su último aliento, adoración. Buenas tardes, hermanos. Es tiempo de decir nuestra profesión de fe. Alcemos nuestra Biblia con la mano derecha, que puede ser digital o impresa, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te pedimos que abras nuestros corazones para que entendamos lo que tú nos quieres enseñar hoy por medio de nuestro pastor David Hernández. Te pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, qué bueno que están con nosotros en este culto de alabanza y adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Muchas gracias a todas las personas que han preguntado. Bendito Dios, voy con mejoría ya en relación a la lesión de mi dedo. Vamos a continuar con esta serie, de tal modo que agrade al Padre, capítulo 4 cuarta parte. En relación con el ayuno se llama. Tengo hambre de ti, digámosle al Padre, digámosle a Jesús. El ayuno, ¿qué hay con el ayuno? Seguimos predicando sobre el Sermón del Monte, sobre estos importantísimos lineamientos que nos marca el Señor a nuestro comportamiento si queremos ser verdaderamente discípulos de Jesús. Hay una canción muy hermosa, muy emotiva que literalmente me ha hecho llorar algunas veces, al igual que el pastor Gilberto. Soy del Club de los Llorones, y cuando le escucho y pienso en el llamado que hace Jesús a sus siervos, muchas veces, como dice la misma canción, que es una preciosa historia, pelea con la razón, parece irracional, difícil de entender, difícil de comprender. Y esta canción está basada en una historia real. Está ubicada en Medellín, Colombia. Es de autoría y está cantada por Santiago Benavides. Lo he estado citando últimamente
Y les invito a que busquen en YouTube o en las otras plataformas de streaming a Santiago Benavides y que busquen esta hermosa canción que se llama La Iglesia de Juan Pablo. Y a veces cuando escuchan ese nombre su mente vuela rápidamente a otro lado. Pero no, lo que trata es de Juan Pablo. Es un joven adinerado, fifí dirían con el lenguaje actual, que usa ropa de marca, perfumes caros, pero que ha sido llamado al ministerio de servir a Jesús predicando a los menesterosos de su ciudad, a la gente que está en situación de calle, aquellos que no tienen nada, gente que están perdidos en el mundo por el alcoholismo, por las drogas, y a los que trata de alcanzar este joven Juan Pablo entre las bancas de un parque. Su grupo de alabanza, nos dice la canción, son personas que ni maracas saben tocar. Y en la misma canción nos cuenta que si te descuidas incluso te pueden robar. Pero esta historia la traigo a colación por el párrafo que dice que Juan Pablo lleva además algo de alimento a estas personas. Así que ese día, el día que les toca que los visite el pastor Juan Pablo, les toca alimento físico, les lleva quizás tortas, aguas y además les toca recibir el alimento espiritual. Y los otros días, nos dice la canción, les toca ayuno. Hay ayuno 6 días a la semana porque tocó. No tienen para comer. Y en ocasiones sus pocos ingresos los gastan en sustancias que usan para intoxicarse, para alejarse de su realidad y también pues dejan de comer, dejan de consumir alimentos en su totalidad. Alimentos sólidos y no líquidos es el ayuno más común en nuestra actualidad y casi todos hemos pasado en algunas ocasiones ayunos sin querer, porque nos paramos tarde, porque debemos de correr a la escuela o al trabajo, porque se acabó la despensa o porque es tarde y peligroso salir a buscar algo que cenar, porque no encontramos nada que comer en el refrigerador o en las calles, o porque nos quedamos sin dinero. Conocí hace muchos años de una madre soltera que iba de tienda en tienda departamental con sus hijas para comer las probadas que dan las demostradoras que tenían. Ese era su alimento de ese día. Hoy las chicas son algunas de ellas exitosas profesionistas, bendito Dios, y algunas están en trabajos remunerados, fijos, estables. Pero qué doloroso enterarse, y nos enteramos tiempo después porque no querían que otras personas supieran de su situación. Tenía tantas circunstancias que tenemos en esta sociedad actual, individualista, poco solidaria, apática con los demás, que genera que muchas personas carezcan de lo mínimo indispensable para alimentarse. De hecho, en la clasificación de la pobreza en la que viven millones de personas en nuestro país y en el mundo entero, se habla de pobreza extrema, en donde no hay recursos mínimos ni siquiera para alimentarse, para sobrevivir. Pobreza alimentaria le llaman. Y son tantas personas que viven frecuentemente o cotidianamente en ayuno. Pero no es ese el ayuno del que hablaba el Señor. Aunque como cristianos creo que debemos de preocuparnos también, como este joven Juan Pablo, el de la alabanza de Santiago Benavides, en llevar un alimento espiritual y también en acciones concretas contra el hambre en nuestro ámbito de acción. Y siguiendo en esta dinámica que hemos utilizado en relación, por ejemplo, a la oración, diremos de primera instancia lo que no es el ayuno. Lo que no es el ayuno que no le agrada a Dios, el ayuno del que no está hablando nuestro Señor Jesucristo. El ayuno no es una práctica meritoria. Hay agrupaciones religiosas que tienen la concepción de que la salvación es por obras, pese a lo que dice la misma palabra de Dios, Pablo en la carta a los Romanos, por ejemplo. Es muy claro al respecto, la salvación es por gracia de Dios, es por gracia, para que nadie se gloríe, nos dice, porque Pablo nos dice en Romanos que no hay justo ni aun uno, y entonces todos estaríamos perdidos. La salvación es por gracia de Dios,
es un regalo divino, es por su misericordia, no por lo que hacemos o por lo que somos, porque si así fuera, ninguno sería salvo por sí mismo, porque tenemos pecado y porque somos pecadores. Y si usted me dice yo no peco, como alguna vez alguien me dijo, desde que soy cristiano yo ya no peco, usted está pecando en ese momento de vanidad, porque entonces pareciera que depende de su voluntad ya no ser pecador. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos sella y sí nos redarguye, sí nos hace incomodarnos con el pecado, pero sigue siendo nuestra naturaleza pecaminosa. Y por lo tanto, diario tenemos que apelar a la misericordia de Dios. Diario tenemos que ponernos de rodillas a sus pies para rogar que nos dé fortaleza, que nos guarde del pecado. Debemos buscarle para que su Santo Espíritu no nos deje, como dice la oración modelo, caer en tentación, que no nos permita caer en el pecado. Ser tentados es algo natural, es parte de nuestra misma naturaleza, pero de ahí a caer en el pecado, solamente Dios puede evitar que eso suceda, porque no es que ahora voluntariamente se haya decidido ya no pecar, porque entonces estaríamos cayendo en esa desviación doctrinal de pensar que la salvación es por obras. Hace tiempo, en el ejercicio de defensa de la fe, me enfrasqué en un diálogo con una persona que está en una agrupación religiosa distinta al cristianismo. Hablan de Jesús, pero solo como un ejemplo, y niegan su divinidad, y en realidad muchas veces hasta lo denostan. Y le cuestionaba diciéndole, ¿usted está segura de su salvación? Porque yo estoy seguro de mi salvación. ¿Y cómo es esto? Si la salvación dependiera de mí, por supuesto que estaría inseguro. Es más, estaría con la certeza de que no soy salvo, pero no depende de mí, depende de Cristo, depende de Jesús. Y entonces tengo la seguridad de esto. Platicando en la red de pastores, uno de los pastores de la red nos platicaba que había predicado a unos jóvenes de otra agrupación religiosa, de aquellos jóvenes que traen pantalón negro y camisa blanca y que generalmente vienen en parejas, uno güerito y otro morenito, y les hablaba de la salvación por gracia. En ambos casos vimos que esa salvación por obras que les enseñan es una pesada losa que es imposible de cargar. Genera angustia pensar en la salvación por obras, que si hacen o si no hacen suficientes méritos. Por el texto que citó la señora en ese diálogo, le respondí que era horrible pensar qué hacer para ganar la salvación o qué dejar de hacer para ganar un lugar privilegiado que les prometían ahí. Me imaginé un concurso de televisión, el gran premio de los 144,000 salvos, citando un texto del Apocalipsis, pero no depende de nosotros. Por lo tanto, el ayuno no es una obra meritoria. ¿Qué otra cosa no es el ayuno? No es un sacrificio. Pensar que tenemos que realizar sacrificios para agradar a Dios, darnos latigazos, azotarnos, caminar cientos de kilómetros, caminar de rodillas hasta que nos sangren, colocarnos espinas de nopal, otras cosas, es desconocer la palabra de Dios, es desconocer el sacrificio realizado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, nos dice la carta de los Hebreos. Él dio su vida por nosotros, es su sangre la que nos lava, es el camino, Él es la verdad y la vida, el sumo pontífice, es decir, el supremo puente, el único puente entre Dios y los hombres, nadie más. Él es el que nos lleva al Padre y ya dio su vida por nosotros, por tanto nada de lo que podamos hacer nosotros puede siquiera acercarse en semejanza al sacrificio de nuestro Dios encarnado, nuestro Señor. No valorarlo así es no reconocerlo, es desconocerlo. ¿Qué otra cosa no es el ayuno? El ayuno no es una penitencia. ¿Qué es eso de la penitencia? Pues está muy ligado al anterior. No es una serie de ejercicios o de pasos para mortificar nuestros sentidos, mortificar a nuestro cuerpo, domar nuestras pasiones, como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. No es generarse a propósito una mortificación, no es un castigo público o privado impuesto, ni es un castigo para el perdón de los pecados, porque todo ello es otra vez buscar hacer méritos
para el perdón y la salvación y desconocer el sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué otra cosa no es el ayuno? Una manera de obligar a Dios a contestar nuestras oraciones como nosotros queremos. Hay una blasfemia actual en el mundo que habla de arrebatar bendiciones, de quitarle a la fuerza las bendiciones a Dios, y eso es desconocer la soberanía de Dios. Eso es pecar, tratar de igualarse a Dios, es decir, tratarlo como nuestro igual, no conociendo nuestra condición de pequeñez ante su grandeza o de ignominia, de ignorancia frente a su infinita sabiduría, o nuestra condición pecaminosa ante su majestuosa santidad. Dios es santo, 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 y nosotros pecadores. Perdón, pero usaré las frases que se usan para el influyentismo. Cuando alguien se topa con alguien muy influyente, dice, pues que no sabe con quién está tratando, no sabe con quién se mete, pues ubiquémonos, es Dios, que no sabemos con quién estamos tratando. Él es el creador del universo, Él es el todopoderoso, Él es el soberano, así que es blasfemo pensar en quitarle, en arrebatarle nada. Dejemos que orar pidiendo según su voluntad, y el ayuno no fortalece la oración ni lo obliga a nada. Tenemos de pensar en que es una blasfemia querer obligarlo a hacer cualquier cosa que no sea su voluntad. ¿Qué otra cosa no es el ayuno? Tampoco es una obligación litúrgica, no es parte de rituales. Si bien el ayuno aparece en la Biblia, con varios ejemplos que veremos más adelante, los tipos de ayuno que aparecen y los ejemplos de ellos, podemos entonces ver que lejos de ser una obligación, algo impuesto, algo que genera castigo si no se sigue, algo que genera condenación si no se cumple, algo que genera rechazo si no se cumple en una comunidad, es algo que Dios concibió con un propósito claro. Sí está en la Biblia y es muy específico, pero además desea que se realice de una forma muy clara y muy concreta, muy específica, y que no se degenere en una rutina vacía y legalista. La sexta cosa que no es el ayuno no es un ejemplo de piedad. Tratar de mostrarse como alguien más piadoso, es decir, alguien más próximo al carácter de Cristo, un ejemplo de santidad, un ejemplo de comportamiento, es precisamente lo que el Señor condena y que veremos en los versículos de nuestro texto base. Buscar el reconocimiento, las loas, la admiración humana. Si usted ayuna, que sea Dios quien lo sepa, que sabrá también sus motivaciones correctas y lo que hay en su mente y en su corazón, pero también sabrá si la motivación no es correcta, si lo que busca es quedar bien ante los hombres, si lo que busca es ponerse de ejemplo, de piedad, de santificación. Eso no es el ayuno que le agrada al Señor. ¿Qué otra cosa no es? La séptima cosa, el ayuno no potencializa la oración, no la fortalece el ayuno en sí mismo, ni la oración es poderosa en sí misma. Caemos en un resumen de las desviaciones previas, porque no es meritorio, ni podemos obligar a Dios a nada, ni es sacrificio, ni penitencia que sea del agrado de Dios. No es un nuevo holocausto que presentar a Dios. Al Padre le gusta un corazón humillado, constrito. Nos dice el Salmo 51, que busque su rostro, que muestre adoración, que muestre dependencia del Creador, que le alabe por lo que es y no por lo que esperamos que haga conforme a nuestra voluntad y no conforme a su voluntad. Escuchemos qué nos dice el Señor en relación al ayuno. En este que es nuestro texto base, Mateo 6, del 16 al 18. Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces ya vimos, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, lo que no es el ayuno bíblico, lo que no es el ayuno que le agrada al Señor.
Ahora estudiemos cuál es el ayuno bíblico, qué nos dice la palabra de Dios referente al ayuno. El Señor nos llama, lo acabamos de escuchar en el texto base, a no ser austeros, es decir, no ser ajustados con rigor y con severidad a las normas de obligatoriedad, que eso sería legalismo, presumiendo de sobriedad, mortificados, penitentes, agrios, ásperos, y que eso se note cuando se hace el ayuno. A eso se refiere con austeridad nuestro Señor. Y cuando dice demudan, es aquellos que desfiguran, que alteran su rostro para disfrazar su verdadero sentir. Por eso les llama hipócritas. ¿Han visto ustedes memes de perritos, principalmente razas pequeñas, que los muestran primero con un rostro fiero y repentinamente todo dulzura? Esos perritos están demudando su rostro, están mostrando un cambio repentino, súbito de sus facciones. Y el Señor es lo que está condenando a aquellos que demudan su rostro, que lo transforman, que lo deforman para mostrar dolor, para mostrar que están en ayuno, para que la gente les tenga compasión, para que la gente los tome de ejemplo, para que se ganen su aprobación, para ganar reconocimientos. Pero esa, nos dice la palabra de Dios, es la única recompensa que pueden acceder cuando ese es la motivación en su corazón, cuando eso es lo que los está llevando a hacer el ayuno o alguna de las 7 desviaciones que acabamos de ver. Porque el Padre que está en el cielo conoce nuestro sentir, conoce lo que hay en nuestro corazón, conoce nuestros motivos, conoce nuestras razones. Antes de que digamos una sola palabra, Él ya sabe lo que vamos a decir. Él sabe lo que nos lleva, lo que nos mueve para hacer alguna cosa. Si hay limpieza en nuestro corazón para un ayuno como a Él le agrada. Si usted ayuna, mi hermano, si usted ayuna, mi hermana, que no sepa nadie más. Si acaso su esposo o su esposa, porque luego comparten alimentos, y a ellos sí decirles, no me prepares o no te preparo porque sé que vas a estar en ayuno o vamos a estar en ayuno de común acuerdo. Pero si usted divulga que ayuna, divulga cómo ayuna, cada cuándo ayuna, las razones por las que ayuna, quizás esté cayendo en alguno de los aspectos que señalamos previamente. Quizás sí hay razones, quizás hay arrepentimiento en su corazón, quizás quiere expresarle a Dios alguna necesidad, alguna lamentación, quizás algún luto, una humillación, pues hágalo en silencio, con discreción, en oración, en soledad, quizás ayunando por voluntad para entrega e incluso por gozo de estar en comunión con el Padre. Lo que es el ayuno es eso, estar en comunión con el Padre, que dejemos de hacer cosas que nos estorben en esa comunión con el Padre. La concepción que tenemos de ayuno es la abstención de alimentos, pero para Dios podemos abstenernos no solamente de comer o de beber, sino de cualquier cosa que interfiera en nuestra relación con Dios. Quizás podamos ayunar un tiempo de nuestro teléfono celular, o de la televisión, de las series de televisión, o de las redes sociales, o de dormir. Ayunar en dormir es quizás desvelándonos en oración o parándonos muy temprano para el Señor. Incluso de tener intimidad con nuestra pareja se puede ayunar. Y está en la Biblia, nos dice Pablo en 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y es muy claro Pablo, y para enfatizar seré reiterativo. ¿Para qué dice Pablo que ayunen de estar en intimidad con su esposo o esposa? Para ocupaos sosegadamente en la oración. Solamente para eso. Quizás tendremos que ayunar de ver el final de una telenovela si se nos encima con nuestro discipulado. Quizás tengamos de ayunar de ver el final de la NFL, de la NHL, la Serie Mundial, la NBA, quizás del box o de las carreras. Y no porque en sí mismos sean malas estas cosas, sino para tener un tiempo de comunión con Dios y para hacerlo con gozo, que no nos pese pues, que las cosas
abiertamente malas y pecaminosas, de esos debemos buscar alejarnos definitivamente. En la Biblia encontramos ayunos en el sentido primario del término, que es decir, abstenerse de ingerir alimentos o cosas. Un ayuno de sólidos pero no líquidos está en Mateo 4. El Señor pasa 40 días y noches en el desierto y nos dice la palabra de Dios que se abstuvo de comer, pero no dice nada de beber. Hay ayunos parciales en la Biblia, es decir, cuando se dejan de consumir algún tipo de alimentos. Por ejemplo, Daniel y sus 3 compañeros judíos dejaron de consumir otra cosa que no fuera legumbres y agua. O como Juan el Bautista, que solamente comía miel y langostas silvestres. O el ayuno total que encontramos en Esdras 10:6, por la infidelidad de su pueblo, Esdras en ayuno total. O Pablo 3 días pasa cuando se convierte a Cristo, después de ese encuentro que le transforma la vida, pasa 3 días sin comer y sin beber. O ayunos verdaderamente que solamente Dios pudo sostener, como el de Moisés, que pasa 40 días y 40 noches sin comer ni beber, nos dice Deuteronomio 9:9. También hay ayunos en relación a quiénes y en qué circunstancia. El ayuno privado que es el que nos habla el Señor en este pasaje que estamos estudiando, o el ayuno congregacional que encontramos en Joel 2, del 15 al 16, o en Hechos 3:2, que es el que se realiza en Horeb al inicio del año eclesiástico, un ayuno congregacional. También podemos encontrar el ayuno nacional que podemos leer en 2 de Crónicas 20:13, en Nehemías 9:1, en Esther 4:16, o en Jonás, el ayuno del pueblo de Nínive como respuesta a la predicación de Jonás. Y también en relación al cuándo en la Biblia hay como antecedentes un día obligatorio para el pueblo hebreo, que es el día de expiación que encontramos en Levítico 16:29 al 31. En la época del cautiverio de Babilonia se instituyeron 4 ayunos anuales que podemos encontrar en Zacarías 8:19, y los ayunos especiales por necesidad especial. Pero ojo, no caigamos en el legalismo. En el tiempo del Señor, por ejemplo, los fariseos ayunaban 2 veces por semana, pero qué lejos estaban de la piedad y del carácter de Cristo. ¿Cómo lo podemos ver esto? En la oración que hacía el fariseo a sí mismo cuando se presentaba ante Dios en Lucas 12, y le decía en voz alta para ganar aprobación y reconocimiento de la gente, que ayunaba 2 veces por semana. Hoy día, quizás el más común es el ayuno privado, ocasional en situaciones de convocatoria, el congregacional, como el que tuvimos recientemente por la salud del Paz, y que consiste en abstenerse de alimento sólido, pero no de líquidos. Y el propósito debe ser estar en comunión con Dios, gozarnos de estar en su presencia. Así que en esta tercera enseñanza es de tal modo que agrade al Padre. Veremos qué nos dice Isaías 1:11, el cual es el sentir de Jehová con relación a los sacrificios, a cumplir con la liturgia, con la obligatoriedad de hacer las cosas de manera mecánica, de manera hipócrita. Podríamos decir, con estómago vacío, pero con corazón endurecido. Escuchemos. Isaías 1, del 11 al 18. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre ni bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son inequidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la inequidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituid al agraviado.
Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué duras palabras verdaderamente nos está diciendo el Señor, pero es que nos está mostrando que hay cosas que no le agradan a Jehová. Y todo esto de los días de guardar, del ayuno, de los sacrificios, vienen en su palabra, pero lo que realmente quiere es un corazón limpio. Qué duras palabras para un pueblo que vivía bajo el sistema sacrificial, como el del pueblo judío, que en eso vivió hasta el año 70 en que se destruyó el templo y que se termina el sistema sacrificial. O qué duras palabras también para todos aquellos que creen en las mandas en la actualidad, en los sacrificios, en las penitencias, en el ayuno obligatorio o como un medio para fortalecer la oración para que Dios nos responda como queremos. Qué duras palabras, porque nos está mostrando la palabra de Dios que hay cosas que no son del agrado de Él y que hay cosas que le agradan. Busquemos hacerlas de modo tal que sean del agrado del Padre. El Señor quiere una adoración verdadera. El Señor quiere una vida transformada. El Señor quiere una relación personal con Él, donde podamos mostrar nuestra dependencia y nuestro asombro por su amor, porque no podemos entender cómo es que nos ama, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Cómo es que nos ama tanto que haya dado su vida en la cruz. Cómo es que nos ama tanto que está preocupado por nosotros y que quiere que su palabra lleve a más gente a los pies de Cristo. ¿Cómo es ese amor que no puedo comprender, pero que sí podemos disfrutar? Por ello nuestro Señor nos llama en este texto base: cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Más el añadido que tiene, que decíamos, no es parte de la palabra de Dios, que dice en público, te recompensará. Pero no, debemos de tener cuidado de no irnos al otro extremo, de demudar nuestro rostro ahora en un éxtasis que muestre nuestro ayuno, con un poco sincero comportamiento de placer y de gozo, tan notorio que la gente pregunte, ¿qué tienes? Y con voz falsa e impostada contestemos, estoy gozoso porque estoy ayunando. Eso no quiere el Señor. El Señor no quiere que demudemos nuestro rostro como lo hace el mimo. Si se acuerdan, ese mimo que muestra una cara triste y se pasa la mano y ya está alegre automáticamente. Juan Calvino nos decía con justicia, Cristo no nos retira de una clase de hipocresía para llevarnos a otra. Sin duda tendrá que lavarse y arreglarse diariamente, y en los días que le toque ayunar, tiene que hacerlo habitual, de modo que nadie sospeche que habían ayunado. El desafío es grande, son 7 cosas que no tenemos que ver sobre el ayuno. Y la que sí nos desafía es a que vivamos de manera tal que agrade al Padre. Y esto incluye, por supuesto, el ayuno. Jesús no nos está invitando a ayunar. Jesús da por hecho que lo hagamos como discípulos suyos, como cristianos, pero nos está mostrando la manera de hacerlo. En la actualidad, reitero, la manera más frecuente de hacerlo es en silencio, en soledad, sin que nadie se entere y con el corazón sincero. Lo más frecuente es que sea un ayuno de sólidos y no de líquidos, pero esto, les digo, es por salud, pero sin legalismo, sino con sinceridad, rogándole al Padre que nos escuche, rogándole al Padre que nos oiga, hablando con Él. Un ayuno no como una obligación, sino un ayuno tan intenso que no tengamos otra cosa en nuestra mente o en nuestro corazón que no estar en un tiempo de comunión con el Padre. Pensemos que esto es lo que le agrada al Señor: un corazón sincero, una oración sincera, una oración en reconocimiento, en silencio, y un ayuno que solamente nuestro Padre y usted sepan. Padre bendito, gracias te damos, Señor,
por tu provisión, Señor, por tu palabra hermosa, por tu guía, por el sendero que nos marcas, Padre bendito, por las situaciones que tú nos pides, Padre bendito, para mostrar una verdadera adoración. Una adoración en donde busquemos que sea el agrado del Padre, Señor, que no sea algo que la gente vea y que la gente conozca y que la gente comente y que sea meritorio para ninguna persona, Señor, sino que sea del agrado del Padre, porque tú nos muestras el camino, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y eres tan hermoso que entregaste tu vida por nosotros, porque no lo merecemos, Padre bendito, pero es por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia que has provisto de esta palabra tuya para que conozcamos cuál es tu voluntad y cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor. ¿Qué es lo que te agrada? Y te pedimos, Padre bendito, que nos perdones porque todos los días fallamos, porque todos los días tenemos tentaciones, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace que nos alejemos de ti, pero en tu provisión bendita, en tu misericordia diaria, en tu gracia, estás ahí con nosotros todos los días hasta tu segunda venida, Padre bendito, para que podamos acercarnos al Padre, reconciliarnos con el Padre por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tanto y tan inmerecido amor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay excusa, no hay razón que pueda defenderme contra el que me acusa con razón. Soy culpable, sigo malo, estuve lejos de mi Cristo. Sin embargo, el buen Jesús se ha acercado hasta donde estoy y ha muerto en la cruz y ha quitado toda culpa y toda mancha de mi vida. Porque tengo un abogado defensor que ha pagado mi sentencia y ha sufrido mis dolencias. Vete en paz, no peques más, dice el Señor. Si ya nadie te condena, pues yo he roto tus cadenas. Vete en paz y vive en libertad. Ya no hay culpa, no hay rencor, porque Él ha quitado toda mancha sucia con su amor. Todavía siento el toque de su mano con ternura. Él ha dado a mi vivir un nuevo sentido y un propósito a mi existir. Tengo vida, he vuelto el gozo de mi salvación en Él. Porque tengo un abogado defensor que ha pagado mi sentencia y ha sufrido mis dolencias. Vete en paz, no peques más, dice el Señor. Si ya nadie te condena, pues yo he roto tus cadenas. Vete en paz y vive en libertad.
sufrido mis dolencias.